Ya sea en latín o en lenguas vernáculas, el dinero, tema que vamos a tratar aquí, no se ha expresado en la Edad Media con un único vocablo. El dinero, según entendemos hoy, es un producto de la modernidad. Anticipamos que el dinero no es un personaje de primer plano en la época medieval, ni desde el punto de vista económico ni político, ni desde el punto de vista psicológico, ni siquiera desde el ético. Las palabras que en francés medieval se acercan más al vocablo dinero, en el sentido actual, son monnaie, denier, pécule. Las realidades que designarían hoy en día este término de dinero no son lo esencial de lo que constituía entonces la riqueza. Si un medievalista japonés ha podido sostener que el rico nació en la Edad Media, lo que no es seguro, este rico, en cualquier caso, lo es tanto y más en tierras, hombres y poder que en dinero monetizado. El dinero es entonces menos importante y está menos presente que en el Imperio Romano y, sobre todo, es mucho menos importante de lo que llegará a ser a partir del siglo XVI, ya en plena Edad Moderna, y particularmente del siglo XVIII. Los hombres de la Edad Media, entre los que hay que incluir a los mercaderes, clérigos y teólogos, jamás tuvieron una concepción clara y uniforme de lo que entendemos hoy en día por este término. Estudiar el lugar del dinero en la Edad Media nos lleva a distinguir al menos dos grandes periodos. En primer lugar, una primera Edad Media, digamos desde Constantino a San Francisco de Asís, más o menos desde el siglo IV hasta finales del siglo XII, momento en el que el dinero sufre una regresión. La moneda se eclipsa antes de iniciar un lento retorno. La distinción social predominante enfrenta entonces a potentes y humildes, es decir, poderosos y débiles. A continuación, desde comienzos del siglo XIII hasta finales del XV, es la pareja dives y pauper, rico y pobre, la que se impone. Efectivamente, la renovación económica y el desarrollo urbano, la consolidación del poder real y la predicación de la Iglesia, y sobre todo de las órdenes mendicantes, permiten al dinero tomar un impulso, aunque, en nuestra opinión, sin franquear aún el umbral del capitalismo. Al mismo tiempo se desarrolla la pobreza voluntaria y se pone un fuerte énfasis en la pobreza de Jesús de Nazaret. Dado que el uso del dinero estaba siempre ligado a normas religiosas y éticas, conviene destacar ahora los textos sobre los que la Iglesia se basó para juzgar y, en su caso, enderezar o condenar a los usuarios del dinero. Los textos del Nuevo Testamento que tuvieron más peso en la actitud ante el dinero son los siguientes. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque o tendrá aversión a uno y amor a otro, o, si se sujeta al primero, mirará con desdén al segundo. No podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón designa en el judaísmo tardío la riqueza inicua, particularmente bajo la forma monetaria. Mateo 19, 23, 24. Jesús dijo entonces a sus discípulos: En verdad os digo que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos, y aún os digo más, es más difícil que pase un camello por el ojo de una aguja que el que entre un rico en el reino de los cielos. Estos textos se encontrarán también en los Evangelios de Marcos 10, 23, 25 y Lucas 18, 24, 25. Un texto de Lucas 12, 13, 22 condena la tesaurización y en particular del 12 al 15 dice así: En el seno de la abundancia la vida de un hombre no está asegurada por sus bienes. Más adelante, en Lucas 12, 33 dice: Jesús dijo a los ricos: Vended vuestros bienes y dadlos en limosnas. Por último, en Lucas 16, 19, 31 cuenta la historia invocada sin cesar durante la Edad Media del malvado rico y del pobre Lázaro. El primero va al infierno, mientras que el segundo es acogido en el paraíso. Las imágenes medievales, donde aparecía a menudo de forma simbólica el dinero, siempre son peyorativas y tienden a impresionar al que las ve para hacerle temer el propio dinero. El principal símbolo iconográfico del dinero en la Edad Media es una bolsa en el cuello de un rico que entra con ella en el infierno. Esta bolsa fatal, llena de dinero, está representada en esculturas bien visibles en tímpanos y capiteles de iglesias.
El Imperio Romano lega al cristianismo un uso limitado pero importante del dinero que no cesa de debilitarse desde el siglo IV al VII. En una tesis famosa pero cuestionada, el gran historiador belga Henri Pirant sostuvo que la aparición del Islam en el siglo VII y su conquista del norte de África y más tarde de España pusieron fin al comercio mediterráneo y a los intercambios económicos entre Occidente y Oriente. Hay que reconocer que jamás cesaron completamente los intercambios. En realidad, solamente el gran comercio con Oriente mantendrá en Occidente una cierta circulación del oro bajo la forma de moneda bizantina, el numisma, llamado besante en Occidente, y musulmana, el dinar de oro y el dirham de plata. Estas monedas enriquecieron de forma limitada a los gobernantes occidentales. La decadencia de las ciudades y del gran comercio fragmentó un Occidente donde el poder se ejercía sobre todo por los propietarios de los grandes dominios, las wilaye y la Iglesia. Pero la riqueza de estos nuevos poderosos estaba esencialmente basada en las tierras. Los servicios de esos campesinos comportan sobre todo una obligación de tareas y rentas en productos agrícolas, pero también una pequeña parte de rentas en numerario. Esto se lograba gracias a los mercados locales, poco desarrollados. La Iglesia y especialmente los monasterios, por medio del diezmo, una parte del cual es pagado en dinero, y por la explotación de sus dominios tesauriza la mayor parte de sus rentas monetarias. Las monedas y el metal precioso que encierran, y los lingotes de oro y de plata, son transformados en objetos de orfebrería que, guardados en los tesoros de iglesias y monasterios, constituían una reserva monetaria. Así que, la penuria de moneda es una de las debilidades características de la Alta Edad Media. Los hombres de la Alta Edad Media, que cada vez en mayor número utilizaban el dinero, es decir, la moneda, comenzaron por guardar y después imitar los usos monetarios de los romanos. Las piezas eran acuñadas con la efigie del emperador. El su, el sueldo de oro, solidus aureus en latín, también llamado en francés su, siguió siendo la moneda principal en los intercambios, pero para adaptarse a la disminución de la producción, del consumo y del comercio, la principal moneda de oro en circulación llegó a ser pronto el triens, el tremis, es decir, un tercio del sueldo de oro. Los bárbaros, antes de su entrada en el mundo romano y la constitución de estados cristianos, no acuñaron moneda a excepción de los galos. La multiplicidad de monedas y las fluctuaciones en la relación del valor entre el oro y la plata complicaron mucho el recurso a las monedas metálicas en la Alta Edad Media. Carlomagno puso fin a esta confusión creando en su imperio un paisaje monetario mucho mejor ordenado. Habría que destacar que la reforma comenzó a partir del 755 bajo su padre, Pipino. Según Marc Bloch, los tres grandes principios de la reforma eran los siguientes: la vuelta a la acuñación monetaria por parte de los poderes públicos, la creación de un nuevo sistema de equivalencia entre el denario en adelante existente en la realidad y el sueldo, y, por último, el abandono de la acuñación de oro. A un periodo bimetalista de oro-plata sucedió otro periodo monometalista de plata. Uno de los textos más célebres y más utilizados en la Edad Media se debe a Isidoro de Sevilla, quien, en sus famosas etimologías, sitúa el amor al dinero a la cabeza de los pecados capitales. Envía a los ricos al infierno y recuerda la parábola del rico y del pobre Lázaro, aunque en realidad no condene totalmente la riqueza y a los ricos. Como la riqueza es creada por Dios, si los ricos dedican su fortuna al bien público y a las limosnas, está justificada. Pero una vez más, Isidoro de Sevilla consideraba que dives designaba más al poderoso que al que tenía mucho dinero. A veces se ha contrapuesto la economía natural a la economía dineraria. Estas expresiones no corresponden a la realidad. Desde la Alta Edad Media el dinero circuló incluso en medios campesinos, al menos a muy pequeña escala. Hacia finales de la época carolingia, la unidad de peso de las monedas utilizadas en Occidente, hasta entonces basadas en la onza romana occidental, fue modificada y recibió un nuevo nombre que abarca en cualquier caso numerosas variedades nacionales o regionales: el marco. Las reformas de Carlomagno desembocaron en la desaparición de los fabricantes de moneda individuales de la Alta Edad Media, pero el monopolio imperial de la moneda fue de corta duración. A partir del siglo IX fue usurpado por los condes y la Edad Media condal abrió el camino a la dispersión de los acuñadores de moneda ligada a la eclosión feudal. Antes del comienzo del siglo X, las monedas emitidas en la cristiandad europea lo eran únicamente en los territorios al oeste del Rin y en Italia. Hacia el año 1050, el término rico aparece en lengua romance en lugar de dives,
pero conserva esencialmente la significación de poderoso. Creo pues que Hinori Miyamatsu exagera cuando dice que a finales del siglo XI el rico, en el sentido moderno del término, está a punto de nacer. Sin embargo, es a finales del siglo XI cuando comienza a producirse un acontecimiento que acelerará el recurso al dinero: las cruzadas. Al prever efectivamente largas rutas en medios hostiles y al no saber qué botín se conseguiría en Tierra Santa, numerosos cruzados se preocuparon por lograr dinero fácil de transportar, es decir, de alto valor y poco peso. Tratan así de llevar tantos denarios encima como puedan. ¿El concepto y uso práctico del dinero ha sido siempre el mismo a lo largo de los siglos? No. La idea que se tenía en la Edad Media respecto al concepto dinero fue muy diferente al contemporáneo. De hecho, en el discurrir de los siglos medievales hacia ese primer paso de la modernidad que los historiadores han tenido a bien en llamar Renacimiento, el concepto fue mutando. ¿Tras la caída del Imperio Romano desapareció la economía monetal? No. Pese a la contracción de la economía en la Europa occidental y la extensión de la tesaurización, nunca cesó el intercambio de numerario. De hecho, la aristocracia siguió atesorando y usando moneda de oro merced al comercio con los árabes y bizantinos. ¿Dónde radicaban las cecas europeas en la Alta Edad Media? Hasta el siglo X, las cecas se hallaban únicamente en Italia y al oeste del Rin. Gran parte de la moneda provenía de tierras árabes y bajo el dominio griego. ¿Existían ricos en la Edad Media? Sí, si entendemos con rico aquel que posee unos bienes materiales que le permiten vivir en la seguridad física, pero no desde nuestro punto de vista contemporáneo. En la Edad Media no se entendía por rico aquel que poseía una gran masa monetal. De hecho, hasta la Edad Moderna no surgirá el papel moneda. O se regocijaba en la acumulación de propiedades y bienes de consumo, recibiendo consideración social por ello. En la Alta Edad Media esos sentimientos y creencias se hubieran considerado altamente desviados. Por otra parte, el rico era el que poseía tierras, o sea, medios de subsistencia. La riqueza existía en función de su utilidad colectiva dentro del esquema tradicional cristiano. ¿Cuándo apareció en la Edad Media la palabra rico? En el siglo XI. Pese a ello, la palabra en lengua romance seguirá teniendo el significado de poderoso, es decir, un hombre investido de una capacidad y dignidad que le convertía en un aristoi religioso seglar con gran capacidad de acción. Sus razones de ser estaban destinadas al buen funcionamiento de las diferentes sociedades e instituciones a las que pertenecían, siempre dentro de la cosmovisión cristiana.